Bueno, les damos un cordial saludo de comprensión de los tiempos y vamos a comenzar la clase de ética cristiana en los tiempos posmodernos, un tema muy importante. Vamos a ver la aplicación a los tiempos posmodernos y yo creo que es muy clave con todo lo que estamos viendo hoy en día, qué es ética, para dónde vamos, cómo la aplicamos y qué es lo que dice la Biblia en cuanto a tantos temas diferentes. Entonces, una cosa que quiero resaltar, aparte de ser pastor, esposo, padre, abuelo, pastor, es líder de la Iglesia Líder Cuadrangular nacional, en España y también el es presidente. presidente del Concilio de Iglesias Cuadrangulares a nivel europeo también. O sea, es una persona súper ocupada, pero además tiene tiempo para estudiar. Está terminando su maestría en liderazgo en la Pacific University, o sea, tiene tiempo y eso es lo que nos encanta de nuestros profesores que siguen estudiando. No nos quedamos quietos y también tiene tiempo para enseñarnos y venir aquí a comprensión de los tiempos. Entonces, con esta pequeña introducción y muy agradecidos con el pastor Fernando, le damos la bienvenida, Pastor Fernando. Pues muchas gracias, María Inés. Bueno, qué bueno poder estar con vosotros y online. Sí, vamos a estar en estas 4 semanas hablando en ese sentido de la ética cristiana. No es tanto en el enfoque ética ministerial, pero en su concepto de ética cristiana, sus fundamentos bíblico-teológicos. Y entrando las 2 últimas semanas, las 2 últimas clases, a lo mejor un poquito más de lleno en analizar diferentes aspectos o, digamos, los mayores dilemas éticos que podemos tener hoy en día. Y no es tanto si me compro Android o Apple, sino otras cosas a veces mucho más importantes, si me compro los zapatos azules o esta vez son blancos. Son decisiones importantes y muchas veces, pues, de todo ello depende incluso no solamente a veces la existencia de nuestra fe o la validez de nuestra fe, sino también el sentido de que somos llamados a ser luz en el mundo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, una ética equivocada, pues, viene a erosionar justamente esa justicia y esa verdad. Bueno, pues en un mundo marcado por el relativismo, sabes que dentro de la corriente del posmodernismo no hay verdades absolutas, todo es muy relativo, cada uno puede tener su propia verdad, como la gente a veces dice, yo tengo mi verdad, pues, y también dentro de ese pragmatismo que también él acampa y vemos fuertemente la influencia dentro de la sociedad y, por qué no decir, del hedonismo, donde a veces ya no existe el nosotros, sino solamente el yo. Y cada vez eso va cogiendo mucho más fuerza y el hombre solamente piensa en sí mismo. Bueno, pues el estudio de la ética cristiana se vuelve una tarea urgente para la iglesia, de alguna manera porque todo eso erosiona. A veces es como las tiendas de campaña, cuando uno va a hacer, no sé, senderismo o tiene una tienda de campaña y después viene la tormenta y a veces los vientos, las cuerdas que tensan esa tienda de campaña, pues se aflojan y uno tiene que volver a coger las estacas y, como dice Isaías, afirmar las estacas y afirmar los principios que uno cree, porque en el tiempo y en la distancia muchas de estas cosas se aflojan, sobre todo cuando enfrentamos dilemas personales. A veces tenemos algo muy claro, por supuesto que esto es pecado, hasta que me afecta a mí o afecta a los míos, entonces me vuelvo un poquito más flexible. Pero bueno, entonces se vuelve urgente para la iglesia y para cada creyente, pues entender realmente dónde está parado con relación a la justicia y al concepto de la ética en Dios. Como la firma hemos compartido, imagino que sí, María Inés, hay un libro que estaremos usando a veces, y yo cito no sé cómo decirlo en inglés, porque mi inglés es macarrónico y nienus, ¿cómo se diría en inglés? Es complicado. Bueno, de este hombre, Nienhuis. Bueno, es que pues, no sé, si intento decir en español, pues también incluso me cuesta, ¿no? Pero bueno, es el libro que usaremos de referencia. Al fin y al cabo, lo más importante que vamos a aprender de él no es el nombre. No hay nada tan práctico como una buena y correcta teoría. En la vida cristiana, la doctrina es la indispensable
base de la vida. Por supuesto que sí. Ahora, la sana y la correcta doctrina, porque si tenemos una mala doctrina, pues se desviará también hacia donde apuntaremos. Es como cuando alguien quiere apuntar con una escopeta, si el punto de mira está desviado, pues indudablemente todo lo que disparemos con esa escopeta saldrá desviado, ¿no? Entonces vamos, por lo tanto, a exponer los fundamentos bíblico-teológicos de la ética cristiana, considerando su naturaleza, su anclaje, su firme anclaje en la revelación de Dios y su aplicación práctica en la vida del creyente. Como premisa previa, para mí, primeramente tenemos que entender que Dios es un ser moral y tenemos que verlo como un ser moral. Ahora, antes de entrar a lo que aquí está, y me gustaría, bueno, me hubiera gustado por lo menos entrar en debate con alguno o escuchar alguna reflexión, si yo preguntara de dónde vino o cuál es el origen del mal, de dónde vino el mal. Si pensáramos en esto, ¿qué dirías tú? Pues no dirá, pues hombre, pues Satanás o Adán que pecó. Y pero tenemos que reflexionar bien. Si yo estoy diciendo cuál es el origen del mal o de dónde vino el mal, pues el mal y el origen del mal es Dios. Dios es el origen del mal y entendámonos bien que una cosa es el mal y otra cosa es la maldad. La maldad es la materialización cuando algo que ha sido definido, porque Dios definió entre el bien y el mal. Y uno puede pensar, vamos a ver, ¿por qué pone en el Edén el árbol, que ponga el árbol de la vida, del cual podían comer? Fantástico, sí, sí, vida, sí, vida, sí. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es como que Dios creó un pequeño cosmos, como diciendo, te he hecho a mi imagen y semejanza, y como yo me muevo, mi cosmos es mucho más amplio, pero creo un microcosmos, pero más o menos es un reflejo en miniatura de mi realidad. Y Dios también se mueve en esa realidad de lo que es el bien y el mal. Pero Dios nunca ha pecado, nunca ha hecho nada incorrecto. Dios es justicia y lo vamos a ver. Dios es un ser moral que nunca ha fallado. Cristo incluso podía haber fallado, pero no falló. Entonces, Dios crea ese microcosmos y coloca al hombre en la misma realidad. Yo espero que tú hagas lo mismo que yo hago, que vivas en función de mi semejanza y mi imagen que ha sido puesta en ti, donde yo quiero moverme hacia lo correcto, pues confío, tienes ese libre albedrío, pero confío que no quieras vivir por tu propio concepto, por tu propia verdad. El hombre no fue creado para opinar, sino para obedecer en la confianza de que Dios, en su palabra, su justicia, es lo mejor para nosotros. Ahora, puedes tener tu criterio, puedes pensar otra cosa. Entonces, Dios coloca ese árbol de la ciencia del bien y del mal porque Dios define el bien y el mal. Es como cuando se escriben las leyes y los legisladores al escribir las leyes pues definen esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Si haces lo incorrecto, pues de una forma punitiva vamos a ir contra ti. Pero claro, si no lo haces, pero todo queda definido y la confianza es que nadie va a transgredir la ley. Pero la ley ha sido definida. Entonces igual Dios, el mal, la definición vino de Dios. Ahora, nunca se halló maldad en Dios, ni nunca se hallará, pero sí se halló, hasta que se halló donde se halló primero, la maldad fue en el corazón de Satanás. La Biblia nos dice, no, hasta que se halló en ti maldad. Tú conocías lo que era lo correcto, el bien y el mal, pero el mal produjo fruto por primera vez, por decirlo de alguna manera, en la eternidad la maldad, sí, el mal se manifestó y engendró la maldad. ¿Pero dónde vino? Vino de Dios. La definición estaba en Dios, Dios es el que define y todo eso parte, nada existe, nada es una realidad fuera de Dios. Dios definió, pero una cosa es la definición y espero que se esté entendiendo bien, que recuerda que yo, creo que alguna vez lo he dicho, yo soy responsable por lo que digo y no por lo que tú piensas que yo he dicho. Que es muy diferente. Entonces, lo que yo estoy diciendo, que el origen del mal, la definición, viene de Dios. Ahora, por supuesto, otra cosa es que eso
se dé lugar, se engendre y dé el fruto de la maldad. Entonces, Dios como un ser moral. Tenemos diferentes argumentos. Tenemos el argumento bíblico. Dios revela su carácter moral. Dios ha revelado. Y esto es muy importante porque la ética se tiene que basar en la revelación de Dios. Dios es santo y justo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos nos dice Isaías 6:3. Santo, santo, santo. Reiterándolo. Deuteronomio 32:4, porque Jehová vuestro Dios es Dios justo, justo. La santidad implica entonces la separación del mal. Dios ha vivido siempre separado, ¿verdad? Consciente del mal, pero separado del mal. Por eso Él esperaba que sus criaturas se movieran a la misma imagen y semejanza de Él. Pero justamente, pues, dieron lugar a engendrar la maldad y entraron en esa desviación. Por lo tanto, la justicia es actuar siempre conforme a lo recto en función de lo que Dios ha revelado. Sabemos que Dios es amor, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8, porque no se trata simplemente de que Dios ame, sino que, digamos, es amor en su ser. También podemos pensar, Dios se deleita en la misericordia y la verdad, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿verdad? Dios se agrada en esa inclinación, no es religiosidad, no es hacer obras como para compensar, no, 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 Dios quiere que nos... Por eso el corazón de David era conforme al corazón de Dios. No porque David era perfecto, pero el corazón de David estaba inclinado hacia lo que le agradaba a Dios. Por eso me encanta Pablo cuando le acusaban los judaizantes. Es que tú no cumples con la ley. Dice, yo, qué tontería. Dice, yo voy más allá que eso. Tú me quieres llevar a este nivel de cumplir con esto y con esto y con esto. Pero yo voy más allá. No quiero cumplir con conceptos, con normas y tal, sino yo quiero acercarme al corazón del Padre y en esa revelación de Él entender lo que le agrada y vivir por lo que le agrada, huyendo de lo que le desagrada. Entonces, así era el corazón inclinado de David en todas sus imperfecciones. Y era algo que a Dios le agrada. Entonces, porque Dios quiere eso, ese sentido de no sacrificios, holocaustos, sino la inclinación a querer agradarle sobre todas las cosas. Bueno, hay otros textos que Jehová dices, hay abundante Jehová abundante en misericordia y verdad, una síntesis de ahí, Éxodo 34:6. Toda la ética en las escrituras fluye del carácter de Dios. Toda la ética en las escrituras fluye de la revelación que tenemos del carácter, de la esencia de Dios, en la medida que Él nos ha revelado. Por eso dice, sed santos porque yo hago cosas santas. No, no es porque hago cosas santas. Recordemos que lo que hago no determina lo que soy, aunque a veces hacemos cosas y nos engañamos a nosotros mismos diciendo yo soy. No, hago cosas pero no soy. Lo que hago no determina lo que soy, sino porque soy, porque soy. Por eso Dios está siempre tan determinado en cambiar y establecer, cambiar nuestra identidad, porque soy, hago. Igual, Dios es. Sé santo porque yo soy santo. Su voluntad es absolutamente moral porque Él es moral. Argumento teológico, los atributos morales de Dios. Aunque sé que muchas cosas de estas las hemos escuchado, pero recalcar algunos principios. La teología o los teólogos sistemáticos han clasificado los atributos divinos en dos categorías. A veces los atributos no morales y los morales. Por ejemplo, no morales como la omnisciencia, la omnipotencia, la inmutabilidad de Dios. Pero también los atributos morales como la santidad, su justicia, su amor, su verdad y su misericordia. Todo esto emana de esta revelación del ser moral de Dios. Santidad. Dios está separado de todo pecado. Lo podemos encontrar en Levítico 11:44. Justicia. Dios actúa en coherencia con su naturaleza recta, ¿verdad? Dios se mantuvo en esa rectitud. Igual que Cristo, Él fue tentado en todo, pero nunca se halló maldad en Él. El mal estaba cercándolo y Dios, Cristo era consciente, pero Él se mantuvo en esa imagen, en esa revelación del Padre que encontramos en Cristo Jesús.
La fidelidad, Dios cumple siempre, siempre sus promesas. Él no juega con nadie, Dios no juega con tu vida, Dios no está diciendo cosas para luego incumplirlas o simplemente engañarnos como que el que pone la zanahoria delante del burro. Dios no quiere, ni pretende, ni quiere, ni necesita jugar con nadie. Él se revela y espera que en esa revelación caminemos transformados por ella y queriendo seguirle. Bondad. Dios busca el bien de su creación. Como concepto, este autor del libro que os he puesto dice que la ética cristiana afirma que el fundamento último de la moralidad, el fundamento último de la moralidad es el carácter moral de Dios mismo. Es el carácter moral de Dios mismo. Entonces, esta ética tiene que afirmar que el fundamento último, el fundamento, digamos, si tenemos que excavar a las raíces más profundas, tenemos que llegar a esa revelación del carácter moral de Dios. Tenemos también argumento filosófico, Dios como fundamento del bien objetivo. Si establecemos algunas disyuntivas éticas, podemos decir, o filosóficas, si no hay un ser supremo y eterno, moralmente perfecto, no hay base objetiva y universal para el bien. Eso está claro. Si hay una base objetiva y universal para el bien, es porque hay un ser supremo y eternamente, digamos, perfecto en su moral. Aquí hay un autor, Craig, que dice, argumenta, si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos tampoco existen. Pero los valores morales objetivos sí existen, por tanto, Dios existe. O sea, un argumento filosófico que nos llega, yo llego a la realidad de que Dios tiene que existir porque vemos que hay valores morales que trascienden incluso simplemente, digamos, un ser como por ejemplo puede ser un ser, un animal, no sé, un gato, podemos pensar, un caballo, es diferente, pero si existen esos valores y todos esos deberes, digamos, morales, es porque hay una realidad de que Dios existe. El bien no es arbitrario, ni externo a Dios, en un sentido, hablando de voluntarismo o en un sentido de ser independiente, sino que emana de su naturaleza inmutable. Y es algo que Dios no cambia. Ahora, no cambia, por eso Dios es santo, santo, santo. Uno puede pensar, porque volvamos al principio de antes, ¿de dónde vino el mal? ¿Dios podía haber pecado? Podemos. Nos cuesta mucho decir que sí, pero en el sentido, digamos, filosófico, lo que estamos estableciendo, Dios podía pecar, igual que si Cristo fue tentado, es que Él podía haber pecado, haber, digamos, finalmente buscado lo suyo y no haber buscado agradar al Padre sobre todas las cosas. Cristo Jesús se despojó de todo. En esa kenosis que nos revela Filipenses, se despojó de todo y vino como hombre únicamente en obediencia al Padre y en función de cumplir la voluntad del Padre. Entonces, no, él no buscó, digamos, argumentar, ¿no? Por eso le extrañaba cuando Felipe, muéstranos al Padre, nos basta. Oye, que yo me he despojado tanto, tanto de mí, que solamente he vivido para revelar a mi Padre, hablando lo que Él habla, haciendo lo que Él hace. Pero sigamos. Si pensáramos en aplicación ética, Dios como norma y Dios como modelo. No solo debemos hacer lo que Dios manda, como nos invita Efesios 5:1 y 2, sino imitar su carácter. Imitar su carácter. Por eso Dios está más interesado no en lo que hago, sino en lo que soy. Dios quiere transformar identidad, lo que somos. Continuamente Jesús decía, yo soy, no decía yo hago, sino yo soy, yo soy. Y por eso, al ser imitadores, como cuando Jesús dice, aprended de mí que hago cosas humildes. Y no dice que hago cosas humildes. Aprended de mí que soy manso y humilde. Hacer cosas humildes no significa que seamos humildes, sino a veces nos engañamos a nosotros mismos, insisto, lo decía antes, ¿no? Pero es
esencia, es carácter, es identidad, es por eso Dios quiere transformar nuestro interior para que desde esa transformación de forma natural, porque si somos lo que tenemos que ser, el fruto se va a manifestar. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, porque es imposible que un manzano dé peras. Entonces, si Dios establece y ha creado una identidad de manzano, eso tiene que dar manzanas y punto. Bueno, Jesucristo como revelación plena del Padre muestra esta moralidad encarnada. Por eso lo que decía antes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Al Padre nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado y lo da a conocer, lo revela. Entramos en toda esa identidad a través de la propia persona de Cristo Jesús. Y Jesús no solo enseña ética, porque no enseñó ética, lo que él enseñó es cuando no es un ente que habla de algo, es la palabra, es la justicia, es el verbo que se hace carne y es. Y es, no hace, sino que es. Por eso nosotros tenemos que ser transformados en función de una revelación de un ser de Dios y ese verbo se tiene que seguir encarnando en nosotros para que seamos. Importante. Cuando hablamos de ética, no estamos hablando, y a lo mejor no te equivoques, no estamos hablando que ahora vas a aprender 4 leyes éticas que tienes que, digamos, implementarlas como el que se compra un complemento para un vestido o algo así a tu vida. Estamos hablando de naturaleza cambiada. Estamos hablando de identidad. Eso tiene que ser previo. Sin eso, pues, bueno, ahí vamos. Él no enseña ética, sino no viene a enseñar ética, sino que Él es el bien, la palabra, la justicia, Dios mismo hecho carne. Por lo tanto, afirmar que Dios es un ser moral es sostener y sostenemos que su carácter define lo que es bueno. En la revelación de su carácter, pues se define lo que es bueno, lo que es justo y lo que es verdadero. Toda ética cristiana debe estar anclada, cimentada, profundamente arraigada en su naturaleza revelada. Revelada, y ya lo que decíamos al final, sobre todo revelada y encarnada en Cristo, y a través de Cristo es posible nosotros. Las normas éticas no son impuestas externamente, sino tiene que ser el reflejo del Dios que nos transforma interiormente. Como a veces decimos, el Evangelio nunca es de afuera hacia adentro. El Evangelio no busca experiencias exteriores, el Evangelio siempre tiene que ser de adentro hacia afuera. Por eso Jesús dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. No busco, digamos, situaciones, emociones o influencia exterior. A veces tenemos influencia exterior que nos estimula un poquito, pero basta que la influencia exterior baje y ya acabó el estímulo. ¡Guau! Se nos acabó la gasolina. No, chicos, no se trata de afuera hacia adentro, sino es cambio interior de nuestro interior, naturaleza que se establece en función de Cristo. De ahí correrán ríos de agua viva y ríos de vida en función de la imagen de nuestro Padre en nosotros, que podamos decir de tal palo, tal astilla. Porque la ética cristiana puede definirse como la ciencia teológica que estudia la vida moral a la luz, lo que hemos estado diciendo, de la revelación divina, considerando a Dios como fuente, como su fuente, y no solamente como su fuente en el sentido de lo que habló, sino de lo que es. Y fíjate, no solamente de lo que es, sino que lo es tan profundamente que lo es y lo fue encarnándose. A Cristo, entonces por eso tenemos a Cristo como nuestro modelo y al creyente como agente responsable. Entramos en esa colaboración, me encanta la palabra que utiliza Pablo cuando dice somos colaboradores de Dios y hay la palabra sunergos que viene de sinergia. Entramos en una sinergia con el cielo, Dios nos invita a ser colaboradores de Él, encarnando su naturaleza, digamos, en la tierra. Lo que el primer Adán perdió, porque el primer Adán perdió la posibilidad de poder decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Digamos, si no hubiera pecado, él hubiera llenado la tierra y lo hubiera llenado la tierra a imagen y semejanza del propio hombre. Pero si uno rastreaba, al final esa imagen y semejanza terminaba en Dios, que fue el iniciador. Pero el hombre
lo torció, lo rompió y el hombre, pues sí, empezó a reproducirse, pero reproduciendo la maldad que estaba en su naturaleza. El mal, recuerda, y fíjate que en el Padre Nuestro, y ya perdóname que vuelva a lo de antes, en el Padre Nuestro Jesús nos dice que nos enseñará a orar diciendo, líbranos del mal. No dice líbrame de robar, de fornicar, de mentir, de robar los diezmos, de no sé qué. No, no, no dice libra del mal. Eso es tan increíble como decir, líbrame de ese mal que fue inoculado en nosotros, ¿verdad? Ese sentido de dar la espalda, de decir, Dios, no te necesito, tengo mi propio criterio, tengo mi propia verdad, tengo mi propia opinión, he comido y sigo comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y yo discierno y tengo incluso mi propia ética, mi propia ciencia y todo esto. Señor, líbrame de esto. Líbrame de esto que no quiero vivir en función de mi concepto, sino como Cristo. No tengo mi opinión, sino que vivo únicamente por y para la voluntad del Padre. Pero tenemos que ser librados de eso. Pero insisto, recuperando lo que estábamos diciendo, el hombre es el creyente realmente nacido de nuevo, no nos olvidemos, pues es un agente responsable y un agente de cambio. Aquí el autor del libro este, pues dice que la ética cristiana declara el hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra como el ideal fundamental para esta vida. La ética cristiana, por lo tanto, declara el hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra como el ideal fundamental para esta vida. Es por tanto una disciplina inseparable de la dogmática, hablando de la ética, de la dogmática y la teología. Tiene que estar ligada a la medida que yo entro en esas verdades, en esas verdades absolutas, o sea, en esos dogmas, pues, o en toda esa revelación teológica, lo que estoy es adentrándome en Dios mismo, no en conceptos, sino en su ser. Y eso me transforma y eso es lo que establece el fundamento de mi ética. Bueno, sabemos que esto entra en contraste, pues, con otras corrientes que se derivan de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues hay muchas corrientes, sí, tenemos dentro de las otras corrientes éticas filosóficas, por ejemplo, podemos pensar en el imperio de la razón, como podía defender Kant, o el placer, el epicureísmo. Hay palabras ahí que se me lengua la traba, o se me traba la lengua. Bien, o también el sentido de la utilidad. Bueno, hay cosas que están ahí, hay ciertas, cuando uno lee a Kant o cuando uno lee, yo que sé, incluso yo que sé, a Platón y todo esto, pues hay ciertas cosas que son interesantes, que intentan arrascar o que se acercan pero que indudablemente al final se han alejado o son una sombra un poco, digamos, corrompida de lo que Dios en su revelación ha establecido. Entonces, una vez más, la ética cristiana se fundamenta en la revelación de Dios y encuentra su motivación en el amor de Él. La motivación que nos hace adentrarnos continuamente. ¿Por qué quiero conocerte? Porque te amo. El amor que tú has desplegado a mí me ha traído tanto, me ha enamorado, me ha subyugado, que ese amor tuyo me hace querer conocerte. No, de tal manera amó Dios al mundo que le gritó al mundo, ¡Te amo! No, eh, nunca somos tan parecidos a Dios como cuando damos. De tal manera amó Dios al mundo que no le gritó al mundo, Te amo, sino que se dio. Entonces el amor tiene que hacer que nos damos para que realmente Él sea nuestra motivación y el darnos a Él y Él va cambiando nuestras vidas y nos va guiando hacia toda esa realidad de transformación, formando su vida en nosotros. Agustín de Hipona, o como lo definen los católicos, San Agustín, él hablaba del sumum bonum, el sumo bien, lo máximo, pues decía que el sumum bonum es el amor a Dios, es el amor a Dios. Y recordar, amar a Dios no es decírselo, amar a Dios no es ponernos unas canciones bonitas y decir, ay, cuánto te amo, uy, cuánto sentimiento bonito aflora por aquí. No, el amor es entrega. Dios amó al mundo y dio.
nunca somos tan parecidos a Dios cuando damos y nos tenemos que dar a nosotros mismos y entregarnos. Entonces el sumo bien es el amor a Dios cuando nos entregamos, en el que todas las facultades del hombre alcanzan su perfección, en ese sacrificio, como también podríamos pensar en Romanos capítulo 12, en esa entrega continua de lo que estamos viviendo, pues Dios empieza a producir eso que también habla Romanos capítulo 12, de la transformación, de la metamorfosis de nuestra mente, descubriendo así lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por esto este principio se alinea a lo que Jesús nos enseñó. Oye, el principio o el mandamiento fundamental, amarás, amarás, te entregarás, te darás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios y le dirás todos los días te amo, no, amarás al Señor tu Dios y cada día te entregarás a Él para vivir por y para Él, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno. El autor de este libro digamos, identifica dentro, como fundamentos teológicos de la ética cristiana, identifica, digamos, seis postulados. Digamos, hay seis postulados, seis elementos, digamos, alrededor de los cuales ha de gravitar todo. Tenemos Dios. Es el postulado dentro de la doctrina, es Dios, con el postulado de que Él es el bien supremo, su carácter, la revelación de su carácter define lo que es moral. Lo que es moral. El ser moral se revela justamente para establecer la senda de lo correcto, de lo moral. Dios. Tenemos el hombre, el postulado, la doctrina del hombre. Y el postulado ético es que es un ser moral creado en su momento a imagen y semejanza de Dios, pero corrompido. El hombre se desvía, el hombre peca, el hombre adultera y recuerda algo. Todo el pecado y todo lo que ocurrió después fue por la adulteración de la palabra. La palabra, la justicia de Dios fue revelada y, ¿verdad? Y algo empezó a decir, fue adulterada, fue fornicada, diciendo, con que Dios te ha dicho, deja que yo te lo reexplique, que tú no te has enterado muy bien, y entonces empieza a escuchar, y recordemos algo, que el poder que tiene Satanás es que habla. El único poder que tiene Satanás realmente es que habla sobre todo, pero es mentiroso y él fornica, él adultera la palabra, la ética, la moral de Dios, ¿no? Entonces el hombre puso oído a lo que no tenía que oír en vez de seguir lo que Dios le había dicho, empezó a escuchar y ahí se produce la adulteración de la palabra, de la justicia. Entonces, por eso vino el pecado. Entonces el hombre es creado a imagen de Dios para seguir lo que Dios ha hablado, pero el hombre se desvía. Por eso surge la doctrina del pecado con el postulado de que eso corrompe, fornica, adultera la conciencia moral. Es adulterada. La conciencia moral ha sido adulterada, ha sido fornicada y permíteme que siga insistiendo en esa palabra porque eso es lo que ocurre. Es muy interesante. Mira, si quieres un paréntesis, estudia la gran ramera del final de Apocalipsis, que hay mucha gente que piensa, no, eso tiene que ver con los católicos y con la Iglesia católica. No, la gran ramera es desde el principio porque un texto dice que todos murieron en ella, todos morimos por la fornicación, por la adulteración. Y lo último que es destruido antes que el verbo, el jinete blanco, que en su muslo está escrito el verbo de Dios, se revele, lo último que es destruido es la fornicación de la palabra. Dios recupera las definiciones, Dios hace... Aquí ya no hay más palabra que la mía y la última palabra la va a tener Dios. La última palabra la va a tener Dios y Dios va a recuperar la justicia. Dios va a recuperar lo que era lo correcto. Dios va a recuperar lo que es verdadero y justo en Él. Y al final todo aquello que ha sido corrompido, todo aquello es destruido y es destruida toda desviación de la justicia y de la palabra, de la moral y de la ética de Dios.
Entonces el pecado corrompe, fornica, adultera la conciencia moral. Tenemos el concepto después de la redención, que restaura la imagen de Dios en nosotros, recupera la posibilidad de escuchar su palabra, que es el verbo, que se revela, de poder recuperar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que le agrada a Dios. No es darnos cuatro reglas religiosas, sino es recuperar una conciencia, una ética interior que se mueve como vela orientada por el viento de Dios hacia todo lo perfecto en Dios. Entonces Cristo recupera la posibilidad de vivir en ese soplo de Dios, en eso, en esa justicia de Dios, en esa palabra de Dios. Cristo. Tenemos la doctrina de Cristo, por supuesto, es redimido. ¿Dónde? ¿A través de quién? Cristo. Cristo y siempre Cristo y solo Cristo. Modelo, principio, origen. Él es el modelo y principio organizador del bien. Todo se encuentra en Él. Toda palabra, toda definición, todo sentido de propósito se encuentra en aquel que es el verbo, como lo presenta el Evangelio de Juan. Modelo y principio, digamos, organizador, fundamento del bien, el bien y el mal, del bien según Dios, no según una naturaleza corrompida. Es en Cristo donde se recupera ello y por supuesto lo que tendremos finalmente es la consumación. Estaba diciendo antes, cuando venga ese jinete blanco y ya recupere, aquí ya no nadie tiene más opiniones que la mía, no hay más palabra que la mía, y me encanta decir, como decimos muy bien en castellano, Dios tiene y va a tener la última palabra. Y así que Él recuperará esto en esa consumación de los tiempos y nos vamos hacia la justicia, sea que el milenio o la eternidad sea real o no real, me da igual, lo que se está moviendo es hacia la manifestación de la justicia plena de Dios. Entonces, bueno, aquí en estos postulados viene a desarrollarlos un poquito más. En el postulado teológico Dios, insistimos que Dios es el bien supremo, la fuente de toda verdad, belleza y bondad. La naturaleza, el autor nos dice de este material que hemos compartido, este libro, la naturaleza moral de Dios es la garantía de que vivimos en un mundo en el cual el bien y el mal no son asuntos indiferentes para nada, para nada. Desde el principio ahí estaba la clave, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El problema es si estamos y seguimos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, de nuestro opinómetro, o estamos solamente comiendo del árbol de la vida, que es Cristo, y nutriéndonos únicamente en función de su justicia. La escritura declara, bueno y recto es Jehová. Salmo 25:8, también la palabra de Dios, ya lo hemos leído, santo, santo es Jehová de los ejércitos. El decirlo tres veces es una reiteración. Cuando algo era repetido dos, tres veces es como algo profundamente fiel, aleluya, que no es un engaño, no es un ojalá ni un tal vez, es una profunda realidad. Dentro del postulado hombre, podríamos hablar dentro del postulado antropológico, el ser humano ha sido creado, fue creado a imagen y semejanza de Dios con la capacidad moral para distinguir entre el bien y el mal, aunque esta imagen fue distorsionada por la fornicación de la palabra y así entró el pecado. Y el hombre quiso creer lo que estaba oyendo. Por eso deberíamos preguntarnos en el sentido de nuestra ética, de nuestra justicia, de nuestra realidad de verdad interior. Recordemos como Jesús nos enseñó en Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El poder de Dios o la gracia de Dios, incluso el amor de Dios. El amor de Dios no te hace libre. El amor de Dios te conduce a la verdad, pero la verdad es la que te hace libre. El amor de Dios abre la puerta hacia la verdad, pero no te hace libre. Lo que te hace libre es la verdad. Experimentar y sentir el amor de Dios no significa que somos libres, pero experimentar es sentir el amor de Dios, inmediatamente después voy a ser conducido a la verdad. Y en la verdad, ahí sí, y solo ahí seremos libres. Por eso muchas personas han experimentado la gracia de Dios, han experimentado, wow, Dios existe, Dios manifestó su poder, han experimentado que Dios hizo esto y aquello, sí han experimentado la realidad del poder de Dios, la realidad incluso de la misericordia de la gracia de Dios, pero no la verdad.
Por eso Jesús, a gente que había creído en él, le dice, vale, bien, es un buen principio. Y por lo que sea, estás creyendo en mí. Ahora dice, si vosotros permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis realmente mis discípulos. Y conoceréis, después, no antes, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. El problema es que a veces vivimos en un mundo, bueno, vamos a decir, vamos, sí, vamos a utilizar la palabra, vivimos en un mundo eclesiológico o evangeloide o evangélico, llámale como quieras, donde ha habido demasiada sobrealimentación de las emociones. Demasiada sobrealimentación de las emociones y no de la verdad. Y por eso tenemos los conflictos éticos que tenemos, porque hemos sobrealimentado sensaciones, emociones y no la verdad. Y solamente el conocimiento de la verdad me hace libre para entender en la revelación de toda su justicia y todo lo que Dios es. Y tenemos que recuperar ese sentido de adentrarnos en la verdad. Insisto en lo que decía antes, el amor de Dios no me hace libre. El amor de Dios es como que es la mano que me coge de la mano y me quiere guiar a la verdad. ¡Wow! El amor de Dios me guía. Pero como no entre en la verdad, me quedaré solamente en emociones. Y claro, si me quedo solamente en emociones, pues parecerá como lo que el maestro enseñaba en Mateo 24, ay, 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 que muchos serán engañados, que muchos que viven por emociones, cuando vengamos, estamos entrando en grandes conflictos éticos, estamos entrando, el gran conflicto escatológico que está por delante es el conflicto de la verdad. Es la verdad. Vamos a ver, el sistema del anticristo es una mentira continua. Tú miras por internet, es como es un despliegue de mentiras y falsedades. Es como la gente que entra en las redes y quiere decir, mira, hoy me acabo de levantar y mira cómo estoy. Mentiroso, si lleva 2 horas preparando la escena para no sé qué, no sé cuánto, es postureo muchas veces y vivimos a veces unas irrealidades. No sé por qué me estoy metiendo en este terreno, porque entraremos más adelante. Pero sí, sí, si no vivimos esto en los conflictos que están por delante, como no estemos fuertemente afirmados, arraigados en ese carácter de Dios revelado en Cristo, que es la verdad, muchos serán engañados. Ahora sí, el Salmo 8 se pregunta y dice, madre mía, pero ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Sí, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, es algo increíble. Pero el amor de Dios me quiere guiar a ese momento donde Dios habla al hombre y le revela su propósito y dice, mantente en esto, no te desvíes. Bueno, el postulado, porque luego entró el postulado amartológico, cuando estudiamos dentro de la teología la amartología, lo que es el pecado y todas las consecuencias del pecado y la naturaleza del pecado. El pecado ha corrompido la conciencia moral humana, corrompiendo la verdad, corrompiendo la palabra, porque si tienes, recuerda, yo creo que alguna vez, a lo mejor lo he dicho en alguna otra clase, si yo tengo media manzana más media manzana que tengo, una manzana, pero si tengo media verdad más media verdad que tengo, una mentira. Y Satanás es especialista en montar medias verdades con medias verdades y a veces nos creemos y tenemos solamente medias verdades, ¿no? Entonces el pecado está ahí y es la perversión de la palabra, de la justicia, de lo correcto en Dios. Ha corrompido la conciencia moral humana. Por eso Pablo afirma de una manera magistral en su tratado de la Epístola a los Romanos, no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno. Todos se han desviado y aquí entonces la sentencia para todos, estás muerto, estás frito, porque no hay nadie. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad y todo por la perversión de la justicia, de la moralidad, de la verdad de Dios. Ahora tenemos el postulado cristológico. Tenemos al postrer Adán que aparece en escena. Cristo es el modelo perfecto de virtud moral. En él se encarna, pues, esa manifestación de lo que tenía que haber hecho el hombre, ¿no? Vivir por su propia opinión, no comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Yo, lo que Padre, lo que tú digas, no tengo, yo no digo nada. Vale, pasa de mí esta copa, pero no sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la tuya. Entonces, Cristo es un ejemplo de obediencia y de justicia, pero encarnando la justicia de la voluntad del Padre.
Por eso, con razón, cuando le he bautizado y hay una voz que se abre en los cielos y dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto lo dijo el padre simplemente porque era el hijo. Ah, es que mi hijo guapo es como la mamá, no importa que el hijo sea feo o haga tonterías, no, es que es mi hijo y le quiero, no, no. Ah, pues así el corazón, como el padre está viendo al hijo, no importa que sea como es, pues yo le quiero. No, no, no. Lo que el Padre en justicia está declarando, tú eres mi hijo amado, porque veo que estás viviendo únicamente para agradarme a mí, revelando, encarnando, deleitándote en mi justicia y en mi voluntad, y encarnándola y llevándola adelante. Cristo es nuestro ejemplo. Es el autor dice que Jesucristo es la incorporación perfecta y el prototipo del bien humano, del perfecto, el postrer Adán que manifiesta cómo debería haber sido el hombre. Aleluya. Me encanta como cuando, ¿te acuerdas cuando Pilatos, porque si tú estudias Juan, la cristología de Juan es muy profunda. Y cuando él escribe lo que escribe, no lo escribe por escribir, ahí detrás de todo ello hay una profundidad increíble. Es como cuando, y seguro que has escuchado estas palabras, que se llama el Ecce Homo. El Ecce Homo, los cuadros que es el Ecce Homo, que es donde se ve un Cristo demacrado, la corona de espinas y todo esto. Es cuando Pilato dice, he aquí el hombre. He aquí el hombre. Eso es el ece homo. Y ahí está Cristo. Y uno diría, y Cristo, y la forma como dice Juan, he aquí, no dice un hombre, sino el hombre. Esto es lo que es un hombre, según Dios. Es alguien que hasta la última consecuencia se va a mantener en la voluntad del Padre. He aquí el hombre. Hasta la última consecuencia, este es el ejemplo. Como Juan está diciendo, es que este es el ejemplo. Y uno diría, madre mía, ¿quién quiere ese ejemplo? ¿Me entiendes? Alguien que está demacrado, acaba de ser azotado, una corona de espina. Dios mío, yo quiero un prototipo diferente. Dame un David, dame un Sansón, dame a alguien fuerte, dame una imagen. Pero ese es el prototipo. Ese es el ejemplo. Aquí tienes el verdadero prototipo del hombre. Y aquí el hombre. Ahí está Cristo. Y wow, lo que está diciendo, aquí tienes el ejemplo. Es tu ejemplo, es tu prototipo, es el estereotipo perfecto de lo que es el hombre. Llevando, porque él podía haber simplemente un pestañeo de pestañas y ángeles hubieran venido, si lo hubiera querido. Hacia así, y huestes celestiales podían haber descendido porque tenía todopoderoso, pero se desligó hasta la última consecuencia, se despojó. No quiso vivir por mi opinión, ni lo porque me gusta, ni porque quiero, no, Padre, tu voluntad hasta la última consecuencia. He aquí, el hombre, el antropos, perfecto. Jesucristo es la incorporación perfecta y el prototipo del bien humano, del perfecto hombre. Por eso él dice continuamente, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y también Pilatos nos está diciendo directamente, aprended de él, porque aquí el hombre. Además, como dice también Primera de Pedro, él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, ni lo más mínimo. Por supuesto que, como el hombre estaba en esa disyuntiva, en esa tesitura, el bien y el mal, pero se mantuvo siempre en lo perfecto, en la imagen revelada, siendo la imagen revelada del Padre, manteniéndose en lo correcto siempre. El postulado neumatológico en el sentido del Espíritu Santo. La moral cristiana no es posible sin la obra del Espíritu Santo. Cristo inicia, pero no solamente inicia, sino que nos da su Espíritu y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces ahí tenemos ese compañero, ese paracletos perfecto para guiarnos a qué. No para hacernos sentir un culto. Uy, ¿cómo ha estado el culto hoy? ¡Qué unción! Hoy el Espíritu Santo se ha movido. Lleva toda la semana sin moverse en tu mente y quieres sentirlo en tus emociones el domingo, ¿no? Cuando no se ha movido nada en tu mente, en la palabra, en la revelación de la verdad, pero buscamos emociones. No, el Espíritu Santo no vino para darnos emociones. El Espíritu Santo vino para guiarnos a la verdad, para tomar de Cristo y revelarlo y hacernos crecer en Cristo, Cristo. Porque creciendo en Cristo, dice, seréis verdaderamente mis testigos. No para hablar
porque no quiero que tú hables en función de lo que tú crees que yo soy. Yo no quiero que tú hables en función de lo que yo creo que, de lo que tú crees que yo soy. Yo quiero que hables realmente lo que soy. Y para que tú hables realmente lo que soy, necesitas mi espíritu para que se revele, para que yo me revele bien a ti y desde ti me revele como debo ser revelado, no como tú quieras revelarme. Y esto es muy, muy importante y esta es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo informa, forma la conciencia, da poder para obedecer y produce frutos como conocemos en Galatas 5:22. Y como Cristo Jesús en ese cenáculo, en el que ahí podemos leer en varios capítulos del capítulo 14 de Juan, pues oye, él dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, él os guiará ¿a qué? A toda la verdad, a toda la verdad. Es su fin. Bien, pues el postulado también escatológico, pensando en la consumación de toda esta realidad de los tiempos. La historia se encamina hacia el triunfo del bien, hacia el triunfo de la justicia, hasta el triunfo de la verdad, de la palabra, del verbo. Al fin el bien vencerá el mal, Dios en Cristo ya ha triunfado y triunfará empírica y completamente sin el menor atisbo de duda. Dios va a vencer. Insisto, en un momento dado todo se va a callar, aquí ya hay no hay más opinión y toda rodilla se va a doblar, toda rodilla del que pecó y el que no pecó, toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar que Cristo es el Señor. Esto es increíble. Así que es como Dios callando toda boca, todo pensamiento, recuperando y teniendo la última palabra. También dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, en los cuales mora la justicia perfecta. Esto, por supuesto, si pensáramos en el concepto del reino, cuando somos guiados al reino, no somos guiados simplemente a sentir algo o a la salvación. Lo que somos guiados, la salvación es el momento en el cual recuperamos la capacidad de vivir el reino. Somos guiados al reino. Jesús decía, oye, el reino de los cielos se ha acercado y en el reino tiene que reinar la justicia de aquel que reina en el reino de los cielos, Dios. Asimismo, dice Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Todo al final va a quedar reducido a Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, la obligación moral y su fundamento. Una ética sin obligación moral pierde su poder. Mientras que los sistemas naturalistas no explican por qué debemos hacer el bien, otros el intuicionismo simplemente lo presupone. La ética cristiana no presupone, no siente, no es a veces un sí, no está deshojando a la margarita. La ética cristiana fundamenta la obligación moral de esa ética en la revelación divina y en la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Por ejemplo, Kant, este filósofo, hablaba del deber por el deber, como un imperativo categórico racional. Pero el cristianismo supera este racionalismo al afirmar que el Espíritu Santo no solamente da la iluminación para saber lo que es bueno, verdadero y bello, sino también el deseo y el poder de ir tras ellos. Porque muchas veces los filósofos establecen ideas, filosofías, conceptos que flotan en el aire, pero en Dios no es como Calderón de la Barca cuando dijo la vida es sueño y los sueños sueños son. No es un sueño realizable, no es hablar de lo que nunca podemos alcanzar, es que en Cristo y por Cristo hizo posible que podamos vivir en esa realidad y que pueda ser tangible, o sea, que se encarne, claro, a través de la obra de Cristo Jesús. Porque da el deseo y el poder. Como dice la palabra de Dios, Dios no solamente da el querer, sino el hacer. Y entonces ahí está la capacidad por su espíritu de que se haga, de que sea una realidad y al final se puede decir amén. Así es y así ha sido. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, pues entonces ¿qué hace? Pues oye, pues se purifica a sí mismo, así como él es puro. Purificarse a sí mismo es caminar en la verdad, es adentrarnos en la verdad, es anhelar la verdad que nos guía a la justicia, que nos guía a ese bien que es Dios y lo que Él definió y entonces nos hace caminar en luz. Y si nosotros caminamos en luz, seremos luz. Vosotros sois hijos de luz.
Entonces, y seremos como faro que ilumina en medio de la oscuridad. Y vivimos en un mundo que va a la deriva, cada vez más oscuridad, pero somos llamados a encender el faro, a encender la luz, y una pequeña luz en medio de la oscuridad siempre ilumina mucho. Entonces, y por último, es la Biblia como norma moral suprema. Es en la palabra de Dios que Él nos dejó donde nos adentramos en esta revelación. Dios por su Espíritu al estudiar su palabra nos da eso, inspiración para adentrarnos en esa revelación. Por eso Pablo en Efesios dice que Dios es de espíritu, de revelación y de sabiduría en el conocimiento. Entonces nos adentramos a través de la palabra y Pablo oraba por ello. Luego, como dice después, para que nos adentremos en toda la plenitud de Dios, siendo llenos de toda su plenitud, solamente a través de la palabra. Y aquí podéis encontrar algunos textos que nos hablan de la importancia de estudiar su palabra y lo que encontramos en su palabra. Por eso Jesús afirmó, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, porque al fin y al cabo Él las inspiró, gravitan en Él, y entonces todo va a ser pues emanando de Él y consumando en Él. En ella descubrimos no solo lo que debemos hacer, sino quiénes debemos ser. Porque no intentes hacer si no eres, intentemos ser para hacer. Y de ahí emanará toda esa justicia y toda esa ética correcta que seguiremos ahondando en esto. La última palabra, por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Dios no nos da complementos inútiles. No es un pin bonito. Ah, mira, Dios me ha dado un pin de oro y diamantes. ¿Para qué vale esto? No, para nada, para llevarlo colgado. No, Dios nos da herramientas útiles. Útiles para la vida y útil. Y útil en el sentido, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en su justicia, en su verdad. Y así ser para este mundo un faro de luz. Gracias, Fernando. Solamente una afirmación de lo que has compartido, Fernando. Y para mí, en una cápsula es lo que Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Cuando dice no vivo ya yo, lo que está diciendo es que estamos rehusando obedecer a la naturaleza pecaminosa, Cierto. y Cristo vive en mí, y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó Ujú, y se entregó por mí. Ese es lo que has desempacado en todo esto. La ujú, ética ya no soy yo. ujú, En mi libre albedrío decido no seguir mi naturaleza pecaminosa, pero la vida de Cristo en mí. Y ujú, eso es la clave. Nuestra vida es Cristo ahora. ujú, Y seguimos lo que el Espíritu. La Biblia también dice que el que se une a Él, un espíritu es con Él. Entonces, venimos a ser parte de esa vida de Cristo, y Cristo a través de nosotros podemos actuar, o podemos vivir y conducirnos con esa ética moral que Dios nos ha dado. Entonces, cierto. simplemente gracias, Fernando, hay mucho que has compartido que considero que necesitamos ver más lentamente, bueno, cada uno examinarnos y ir permitiendo que Dios nos vaya transformando. Una pregunta, a mí sí me gustaría que profundizaras un poquito más en cuanto a cuando al principio dijiste que Dios creó el mal, Ujú, no la maldad, hiciste la aclaración. Y eso es ujú. clave, clave para que no quede confusión en este mensaje. Sí, si lo vemos, Dios crea todo perfecto y recordemos que Dios crea todo, lo contempla y ve que es bueno. Y ve que es bueno, o sea, y en contemplar ese bueno, Él está contemplando que Él ha puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el concepto, la palabra mal, antes de que aparezca, antes de que lleguemos a Génesis 3,
ya está escrita. O sea, cuando en Génesis 1 aparece la palabra mal, no es algo que después vino. Y tú te imaginas, estaba ahí Dios con el arcángel Gabriel y le está diciendo, oye, Gabriel, ¿y esto que ha aparecido en el corazón de Satanás, qué es? ¿De Lucifer, qué es? Oye, nunca lo hemos visto. ¿Me entiendes? O sea, Dios era consciente. O sea, Él estableció el bien y el mal. Y Él crea, igual que Él se mueve dentro de... Por eso Dios es santo, santo, santo no puede... Dios podría pecar. Es un dilema. Es un dilema, digamos, moral o ético. En un sentido tenemos que decir categóricamente no, pero sí asoma la posibilidad de decir que Dios haga algo perfecto igual que en Cristo, que lo encarna. A Dios nadie le dio jamás, pero unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y Cristo fue expuesto a todo, pero nunca se halló maldad en Él. Entonces, es algo como diciendo, mira, yo me he movido siempre así. Y yo espero que como yo me he movido, tú también te muevas, porque te he creado a mi imagen. Mi imagen está en ti, y no solamente mi imagen, sino mi semejanza. Espero que tú hagas lo que yo hago. Como yo me muevo, tú te muevas. Entonces, y pone el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, imaginémonos que no es difícil. Imagina que hubiera pasado siglos, milenios. Y ahí seguía el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Me entiendes? Y el hombre nunca pecó. Eso hubiera sido lo correcto, ¿estamos de acuerdo o no? Pero ahí seguía. Entonces Dios establece. Insisto, es como cuando los legisladores escriben las leyes. Y escriben, imagínate que nunca ha pasado nada y dicen, mira, esto es lo correcto, pero si alguien hace esto, ahora pues a lo mejor nunca nadie lo hace, nadie ha transgredido la ley, por lo cual no hace falta establecer una norma, una medida punitiva. Todo el mundo lo hace lo correcto, igual. Entonces Dios define el mal, pero nunca se halló la maldad. En Dios, ni lo que rodeaba a Dios, ni lo que rodeaba a Dios, hasta que se encontró en una de sus criaturas. Hasta que se encontró en una de esas criaturas, que fue hasta que se halló maldad en ti. Por eso digo, oye, cuando Dios ve, dice, wow, has dado, has permitido que eso, si la semilla de mi bien en ti lo que va a engendrar es mi voluntad y mi propósito, y vas a permitir que mi voluntad se engendre a través de ti, pero si tú das lugar a la semilla del mal, lo que se va a engendrar en ti es la maldad. ¿Y qué es la maldad? Vivir de espaldas a Dios, tener su propio criterio, pensar que no necesito a Dios, no seréis semejante a Dios, no necesitas. Entonces es caminar por nuestra propia, no sé, verdad, opinión, justicia, camino y lo que sea. No sé si estoy diciendo lo mismo, pero no a mejor aclarándolo mejor. No sé, María Inés, pero sí, Dios lo definió. El origen de la definición, del concepto, de la justicia, por eso Dios, por eso un ser moral es Dios. Pero nunca se halló maldad hasta que se halló en el corazón de Satanás y Satanás la inoculó en el corazón hablando y el hombre escuchando lo que no tenía que haber escuchado. Desde que Dios nos creó con libre albedrío, Ujú. eso ya presenta la posibilidad del mal. Lo mismo con sus ángeles, los creó con libertad de Ujú. decidir. Sí, Entonces, si no nos crea con libre albedrío, seríamos solamente máquinas en este mundo. exactamente. Ujú. Entonces, este, nosotros tenemos la opción de determinar el camino a seguir. ¿Dios sabía todo esto de antemano o le pilló por sorpresa? Dios sabía, Dios sabía. Ahora, yo creo que este era el plan de Dios desde el principio. Este era el plan de Dios desde el principio. Porque el dilema es este. Una vez que se ha hallado maldad en sus criaturas, ¿cómo redimir a las criaturas? Porque Dios en justicia no podía decir simplemente, bueno, está bien, tontorrón, pues, no pasa nada. Te he dicho que no lo hiciera, lo has hecho, te perdono. Dios no podía, Dios es justo. Entonces, la única manera de redimir la maldad en las criaturas, porque Dios no tenía, permíteme que lo diga de esta manera,
Dios no tenía, y fíjate, Dios es Dios, Dios no tenía autoridad para vencer y romper la autoridad de la maldad una vez establecidas las criaturas, porque es justo. No sé si me entendéis. Dios tendría que destruir todo y ya está, para aplicar justicia, pero no tendría autoridad, porque no podría decir, ah, no pasa nada, pues lo perdono. Entonces, Dios, para poder tener autoridad, para vencer la maldad en las criaturas, se tuvo que hacer carne. Se tuvo que hacer carne. De alguna manera se hizo hombre. Se despojó de ser Dios para tomar, digamos, como criatura y desde esa posición de hombre vencer la maldad. Cuando Cristo, por eso Dios le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Dios, y Cristo es Dios, Dios no tenía autoridad sobre la maldad en el hombre hasta que Cristo no venció. Y cuando Cristo venció, entonces no solamente Dios nunca había pecado, pero tenía autoridad, tenía todo, pero ¿cómo realmente vencer y decir, rompo tu autoridad, rompo la autoridad del pecado? ¿A través de qué? Cristo vino. Y por lo que hizo, recuperó, digamos, consumado fue la posibilidad de redimir al hombre porque derrotó ese sentido de la sentencia. Por eso en Apocalipsis, cuando Juan dice que lloraba yo mucho, porque no se halló quién podría desatar los sellos. Mira, y el cielo, nadie podía. No, era imposible, nadie, no se podía hacer nada. Hasta que el Cordero como inmolado, no llores, porque aquí el Cordero ha vencido. Y entonces ahí venció. Y ahí nos abrió la posibilidad. Pero si Cristo no lo hace, no habría posibilidad de redimir o de vencer la autoridad del pecado en las criaturas. No sé si me estoy haciendo entender o estoy Sí, sí. liando. Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Y solamente el último comentario es cuando hablaste del amor, que es el vehículo, el amor nos libera, Ya. que es la verdad la que nos hace libres. Y es totalmente cierto. Pero al hablar del amor, el amor de Dios es lo Es que el nos vehículo. conecta a Él Sí, 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 sí. para transformarnos, aún para esa libertad, porque es en ese amor, sin ese amor no podríamos conectarnos a Él. Por supuesto, lo hemos dicho antes, el vehículo, Dios nos seduce, Dios me ha amado tanto y entonces mi amor hace que yo me dé. Cuando yo descubro eso, pero me doy, pero es en el darme, es en la entrega, cuando voy descubriendo la verdad. Entonces, por eso decía, el amor por sí mismo no nos conduce a esa libertad. Pablo habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios en Romanos capítulo 8, pero esa libertad gloriosa de los hijos de Dios se consigue con el amor, con la verdad. Y esa verdad a la cual somos conducidos es a través del amor de Dios, por supuesto. Lo que quería hacer, cuidado, es no era tanto con el amor de Dios, sino con el sentimentalismo o con el emocionalismo, que es muy diferente. Dios es amor, pero Dios no es un sentimental. Cuidado, no confundamos que Dios no es un sentimental. Él puede estar viendo a alguien sufrir horriblemente, llorando, a moco tendido, y Dios no mueve un músculo. Cuidado, Dios no, te amo. Pero Dios no va a mover un músculo porque no es tu sufrimiento el que va a hacer que yo me mueva. ¿Me entiendes? O sea, Dios no es un sentimental y decir, pobrecito, venga, vamos a ayudarle, pobrecito. No, Dios no es un sentimental. El amor de Dios va a hacer que decir, te amo, clama a mí, yo te responderé. Pero si el hombre no clama, ¿me entiendes? Dios o sea, tenemos que entender lo que es el amor de Dios, pero a veces pero en ese contraste que a veces caemos en unos sentimentalismos o emocionalismos que no tienen nada que ver con la realidad, esa pureza del amor de Dios que nos conduce a esa libertad que tenemos en la verdad y que es en Cristo Jesús. Excelente, sí, esa pureza y esa grandeza de su amor, Sí, realmente, sí. porque cuando habla a través de las epístolas está hablando que no es que el amor de Dios se ha revelado y que conozcamos la altura, la Mm. anchura, la profundidad, la plenitud del amor de Sí. Dios. O sea, es en eso y ese es el vehículo. Pero claro, es muy importante
la aclaración no es un sentimentalismo, es un Sí, poder, es el poder del amor de Dios. ya. Muy, muy, muy bien. Muchas gracias, Pastor Fernando. Y solamente les recuerdo, estas conferencias, póngale un me gusta. Si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal, póngale un me gusta, compártele. Somos una familia de comprensión de los tiempos. ¿Por qué? Porque somos entendidos en los tiempos y queremos propagar estas enseñanzas en toda la tierra que de habla hispana. Entonces les animamos y también lo que el Señor le ponga en el corazón, sus donaciones son muy bienvenidas para continuar este ministerio. Y juntos lo haremos. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.